Hola, ¿cómo están? Bueno, una nueva entrevista, en este caso a Walter García, psicoanalista, escritor, poeta, músico, una persona muy interesante que nos va a hablar del recorrido, de cómo él se fue topando con las infancias, con la escritura, con la posibilidad de construir saberes. Bueno, los dejo con la entrevista. ¿Cómo estás, Walter? Bien, bien acá. Bien. Terminando de atender y entrando en el Zoom contigo. Hablaste de que terminando de atender, ¿atendés mucho? Demasiado. Demasiado. ¿Qué es Creo que atender? demasiado. ¿Qué es atender demasiado para un psicoanalista? Y abro un paréntesis, para un psicoanalista que también se especializa y le interesa las infancias. Mm. Eh, a ver, me parece que el demasiado está teñido de la época. Viene, creo que preñado de la época. Justo hoy hablaba con unas colegas con las que trabajo en la escuela. Y algo que vengo también trabajando en algunos grupos de estudio, de escuchar bueno, en el saludo, ¿no? ¿Cómo andás cansado? ¿Cómo andás cansada, no de más, digamos, ¿no? Es como, eh, y eso deriva después de que, bueno, ¿no? Bueno, uno atiende todo el día, todos los días, ¿no? Sale de la escuela y va al consultorio y entre paciente y paciente te puedes tomar un café con suerte, ¿no? Entonces, eh, creo o estoy empezando a entender un poco o a intentar responderme el por qué funciona eh, la vuelta a la presencialidad plena, si se quiere, eh, y el volver a encontrarse en el intento de llevar al cuerpo con uno, ¿no? A dónde va. Más allá de que el tiempo es vertiginoso y que uno entró un poco en esta lógica de los clics, ¿no? Cierro un Zoom, abro el otro, en donde el tiempo un poco se hizo una especie de acordeón. Ahora el llevar el cuerpo, los que viajamos en transporte, digamos, ¿no? Y inclusive esto, pasar de un Zoom a atender presencial, implica toda una lógica de volver a encontrarse con lo transitorio del cuerpo, te podría decir, ¿no? Con, con esto de que no damos para todo. Voy a tomar esto que decís porque veo que hay algo que se sostiene. Como te decía, hay algo que vos haces en la atención, haces más especialización o te interesa la atención en niños, niñas, en adolescentes. Y pese a que estamos atravesando la pandemia, para algunos ya la atravesamos, pese a que estamos, ¿no? Llevando el cuerpo de vuelta a la presencialidad, hay algo que se sostiene. Y a mí lo que me interesa es preguntarte, ¿cuándo surgió en vos el interés por las infancias? Mm. Yo me encontré con las infancias y creo que el interés vino después. Yo siempre cuento cuando me preguntan por cómo llegué a trabajar con niños, cuando yo puse un pie por fuera de la facultad, dije, jamás voy a atender niños. Me recibí con esa Declaraste, frase. lo Lo declaraste. declaré, lo declaré abiertamente, expresamente, y, y es también una verdad que para quienes salimos de la Facu, los primeros ingresos a un trabajo, entre comillas, remunerado, tiene que ver con los acompañamientos terapéuticos, yo me encontré con la clínica de la discapacidad y de la discapacidad infantil, y ahí empecé a encontrarme, a mí siempre me convocó en realidad la clínica de la psicosis, y cuando me encuentro un poco con estos cuadros en constitución, podemos decir, subjetividades en constitución y con problemáticas realmente graves, eh, algo de la posibilidad de trabajar y de preguntarme sobre eso
me abrió lo que podríamos llamar interés en algún punto, y eso fue el paño o el campo que empezó a introducirme en la clínica con las infancias, ¿no? Después se amplió un poquito hacia las adolescencias también, pero el desafío de poder encontrarme con eso que uno no sabe ni qué es ni qué está pasando, ¿no? Y Bueno, que vos, a vos su decís que vez, no sabías, pero de alguna manera hiciste una declaración, ¿no? Cuando te recibiste. Tal vez era la declaración de algo que por fuera de la facultad en realidad estaba marcando el límite con la facultad, porque a partir de ese momento te empezaste a encontrar con eso, o sea, con lo que te encontrabas en la facultad no te encontraste afuera, fue como una especie de mojón. Jamás atenderé niños, dije en la facultad, y me fui y empecé a hacer otra cosa. tal cual. Sí, 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 sí. Ahora, viéndolo en perspectiva, sí, fue como un salto, ¿no? Sí, 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 tal cual. Y decís el paño donde te fuiste encontrando, o sea que de alguna manera también empezaste a romper las lógicas de lo que lo académico, la facultad conducen, ¿no? Te empezaste a encontrar con las discapacidades, que se habla bastante poco en la facultad. Te empezaste a encontrar con el laburo, donde acompañamiento terapéutico, tomarse colectivo, ¿no? Como esas realidades que ponen un paño donde uno tiene que moverse para encontrarse con esos otros que van a ser, en su posibilidad, pacientes. Ese paño que se fue abriendo, infancias, adolescencias, ¿de qué más crees que se nutrió, que te sorprendió ahora, con el recorrido que tenés, que te sorprendió de ver hacia dónde conducía? Esto que me decías, ¿no? Del salto de la facultad o de lo académico a encontrarme con que nada de lo que tenía presente cerraba por ningún lado con todo el saber y el aprendizaje que yo traía de ahí. Y en distintos otros espacios me pasó de atravesar la misma sensación. Por ejemplo, con la música, al formarme o hacer un tramo de la formación en musicoterapia, volví a sentir lo mismo, digamos, ¿no? Esa cuestión eh, como de un sinsentido, digamos, no sé para qué es esto ni para dónde estoy yendo, pero algo está pasando. Esa era la Mm. sensación. Y con las infancias es súper palpable eso, ¿no? El jugar, inclusive, el darse al juego, más que jugar, el darse al juego tiene esa sensación en donde la incertidumbre, por un lado, te juega la cara del, bueno, no hay respuesta, ¿qué hacemos con esto? Y por el otro, tienes cierto gustito a, bueno, quiero seguir por acá, digamos, ¿no? Eso que se juega en la atención, que descubriste en el jugar, ¿no? Que no es la atención, sino ya hay otro mundo más ampliado. ¿Vos crees que también estuvo presente o está presente cuando escribís o cuando te brindás a la escritura? Yo creo que sí, pero depende qué escritura. Ahí tengo, bueno, no sé si ponerle el nombre de si neurosis, yo tengo ahí mi dificultad, ahí está, mi dificultad en, en, en poder conjugar campos de escritura, digamos. A mí, si vos me decís qué es lo que te gustaría escribir, bueno, lo que me pasa por el cuerpo, por ejemplo, ¿no? Y cuestiones que, bueno, hemos hablado justamente, recuerdo siempre que me siento a escribir, sea lo que sea, algo que vos me dijiste en los espacios de edición, que es vos escribí y desintoxicate, ¿no? La escritura, escribí, desintoxicate hasta que llegues a encontrar eso que querés decir, o la forma en que lo querés decir. Eso para mí fue realmente un ejercicio en el cual empecé a encontrar algo de una voz, podría decirte. Pero me pasa, y esta es la coyuntura que a mí me trae complicaciones, que cuando quiero, por ejemplo, escribir sobre psicoanálisis, me viene el mundo académico otra vez a la espalda. No solo como en su momento fue un fantasma ¿no? Bueno, del gran otro ahí que sabe y que tendría que decirlo
cómo o mejor qué. Eso no, ya lo superé, podríamos decir, lo atravesé. Sí me cuesta hacer pasar por nociones conceptuales algo de la experiencia esta que te decía recién, como de la incertidumbre, que me pasa con, digo, por algo, más allá de las infancias, hoy estoy muy causado por la clínica del autismo, en donde la verdad que todo lo que se ha teorizado y escrito aún queda demasiado corto para poder explicar lo que pasa en un cuarto de sesión con uno de estos pibes. Yo creo que entonces la dificultad no es con la escritura, la dificultad es con el saber, en un punto que es el punto donde vos podés brindar eh, tu saber o podés brindar tus opiniones, tu experiencia, tu pasaje por distintas experiencias. Y cuando uno va a expresar eso en la escritura, no deja de tener en cuenta las referentes, no deja de tener en cuenta lo que estuvo leyendo, a dónde apoyarse. Pero ¿qué pasa si lo que vas a decir es la construcción de un saber? No un saber propio, ¿no? Yo te lo digo como si fuera con el diario del lunes. De repente, Walter García estaba escribiendo libros y no se daba cuenta que esos libros son la apoyatura para otros analistas para la clínica con el autismo. Walter García estaba investigando, estaba haciéndose acopio del saber, pero a la vez estaba produciendo y proyectando un saber que iba a servir para la clínica. ¿Cómo se escribe ese saber que va a servir para la clínica? ¿No? En primera persona, sin conflicto con lo que viene y sin saber a dónde se va. Entonces me parece que no tenés un conflicto con la escritura, tenés un conflicto con que hay una escritura que tiene que ir armando la clínica que vos te encontrás en la experiencia y que no te dieron las coordenadas clínicas, los saberes previos. Entonces, estás desarrollando la clínica, estás desarrollando la investigación, estás desarrollando el interés, estás desarrollando los conceptos, los estás incluso creando. Yo creo que vos dentro del campo psicoanalítico sos una de las personas que está interesado en dar vuelta, no los conceptos, sino dar vuelta a ciertas palabras para ver si puede emerger un concepto clínico en eso que se toca. Me parece como que hay ahí una producción que me parece que hay que respetar. Que por ahí lo que sí pasa con lo académico es que no nos sentimos autorizados o no nos brindan la autorización para que uno se ponga a construir clínica, como que la construcción clínica que tendría que advenir después de muchas lecturas, después de mucha experiencia, pero vos lo dijiste muy claro, y nosotros lo palpamos en el cuerpo. Hay muchas cosas que se han dicho, pero no llegan a decir ni un cuarto de lo que uno se encuentra clínicamente. O sea, yo me la puedo pasar leyendo, pero también me tengo que hacer cargo que tengo que escribir porque hay algo que no se dijo o no se está diciendo o no se está formulando. Extendiendo un poco más esta cuestión que me decís del respecto al saber y la escritura, me parece que muchas veces el saber que va a ser dirigido a, por ejemplo, analistas, también juega ahí una carta cuando, ¿no? Porque así como te digo esto, yo podría tranquilamente escribir una novela respecto a lo que me pasó a mí con un paciente, digamos, ¿no? Que es un poco eh, algo de mi otro análisis, sino justamente con algo más de encontrar ahí ciertas resonancias de la propia voz o del propio cuerpo. Bueno, le he puesto ¿no? La prosa rota a uno de mis libros, que justamente porque para mí no es poesía, pero sí tiene ciertos tallos, ciertas vestiduras. Quizás ahí puedo volcar esas experiencias que te decía yo. ¿Y quién te dice por ahí de ahí, no? Como vos decís, quizás ese sea el camino para de repente, al dar vuelta una palabra, encontrar un concepto. No lo sé. Podría ser Bueno, un camino interesante. un poco me lo estás contestando, pero me interesa también la cuestión. Vos sos una persona que escribe sobre psicoanálisis, pero también podrías, como decís, escribir una novela.
una novela clínica casi, pero te brindás también a la poesía. La pregunta sería, ¿por qué recurrir a la poesía? ¿Por qué crees que tuviste que recurrir a la poesía? Me parece que tanto la poesía como la música tienen esa experiencia de lo límite, del límite y de lo límite, ¿no? Yo siento que ambas ponen a jugar, digamos, para traer algo del juego, ¿no? Ponen a jugar algo de eso, de esa materialidad misma del cuerpo, que es que solo uno puede evocar en resonancias, digamos, ¿no? A mí me pasa que, por ejemplo, o armando esta prosa rota, lo que empecé a hacer es dejarme impactar por la música e intentar traducir eso sonoro que me pasaba en palabras, ¿no? Una experiencia muy cercana a cómo en algún momento Moyo de Divididos dijo que él armaba las letras, ¿no? Ellos tocaban y él balbuceaba, y después veían qué palabra calzaba en ese balbuceo. Bueno, fue una especie de ese ejercicio en donde yo escuchaba, no sé, alguna banda o algún solista y de repente, como la frase y el fraseo musical me impactaba, escribía, y de ese modo fui armando o fui construyendo versos, por ejemplo. Inclusive música, digamos, cantantes en inglés que, digamos, también la frase me impactaba sin entender el sentido, sin ir por el sentido, y qué me evocaba eso a mí. Quizás lo que me evocaba era todo lo contrario de lo que decía la letra, pero digamos, eso era lo que a mí me hacía decir ese momento. Entonces, yo creo que la poesía y la música llegan a ese borde con lo, no sé, con lo inefable me suena también tan psicoanalítico, no quiero decirlo, pero tocan algo, bordean, envuelven algo de lo inexorable mismo de la existencia que empujan a decir algo. Digo, a mí me pasa mucho no precisamente con psicoanalistas, sí, bueno, con Pascal Quignard, con, no sé, poetas, con cantantes, que me Bien. llevan a decir algo, ¿viste? Así, por ahí no tenía ganas, pero escuché esto y tengo ganas de escribir esto. Entonces llevo mi agendita. Tengo como dos preguntas como que se me dividieron. Por un lado, la pregunta, vos elegirás, la pregunta, ¿qué te evoca? ¿Qué te dice? Como, ¿qué te dice en el sentido de qué, cuando lo escuchás, qué haces con eso? ¿Qué te dice la palabra resonancia en vos? Mm. Y por otro lado también, que es como, vos sabés que esto es de la página de, me la pasaría leyendo, y nombraste a Pascal Quinar y demás, ¿qué estás leyendo en este momento? La pregunta sería, para llegar a qué estás leyendo, ¿sos lector de un libro o de varios a la vez? No, varios a la vez. Te diría que en mi mochila tengo una agenda y por lo general entre 3 y 4 libros. Bien. Y en eso soy como, depende cómo me levante, voy a la biblioteca, digo y los agarro. O a veces digo, bueno, me llevo uno de psicoanálisis, uno de poesía, uno de música y uno que no tenga nada que ver. Por lo general, cuando me voy de vacaciones hago eso. Uno de psicoanálisis, uno de poesía, uno de literatura y al azar, a ver qué pasa. Así que sí, leo varios, voy saltando de uno a otro. Me cuesta mucho terminarlos así de una, entonces voy de uno para otro y vuelvo. ¿Qué estoy leyendo ahora? Los tengo acá. Pascal Quiñar, Butes. Volví a tu pequeño gran obsequio. Estoy leyendo a ti y a Gaby. Carlos Sclier, un libro muy, muy lindo, mientras respiramos en la incertidumbre, que es la experiencia de cómo él fue atravesando la pandemia, lo que le salió a decir ahí. Algún seminario de Lacan debo tener por ahí en la mochila seguro, creo que el 24. Y después me acuerdo la primera vez que nos encontramos o que me propusiste esto, no sé por qué, quizás algo tocó, alguna resonancia de mi apellido,
pero me fui a escuchar Marea, Extremoduro, cosas del otro continente, ¿no? Música vasca, y que tiene un modo de escritura que a mí me gusta mucho, que no sé si lo conoces, Futsi Romero Valente, cantante de Marea, y además es un poeta enorme. Él dice que no es poeta, pero para mí es un poeta enorme. No sé por qué, fui a escuchar eso, de repente me puse a escuchar y eso me llevó a escribir. Ahora, a la pregunta de qué, bueno, qué es lo que toca, qué es lo que pasa con eso, yo creo que no por nada tiré lo de algo de mi apellido, ¿no? García, que viene de aquellos lares. Pero eh, me parece que hay algo de lo más íntimo de cada quien, de lo más apropiado, ni te diría propio, me parece que apropiado en ese momento que te pide, no sé si llega a ser demanda, pero que te pide que hagas algo con eso. Digo, me pasó, como te digo, con la música, con la poesía, y me pasó jugando con chicos también. Que a mí ahí es donde se me abre la cuestión bueno, del abandonarse, cómo pensar la intervención jugando, digo, uno abandonado al juego, ¿no? Cómo después teorizar eso que pasó ahí. O sea, esto que es clínico, claramente clínico, con lo que te encontraste, como te fuiste encontrando y fuiste diciendo que te encontraste, es parte de algo que te dispara una investigación y a la vez la intención de escribir algo. Por ejemplo, ¿estarías en un proyecto de escritura con esto? Estoy con un proyecto de investigación e intentando escribir sobre, bueno, la resonancia, el eco y el cuerpo, enfocado o quizás enmarcado en la clínica del autismo. Estoy muy convocado por eso, pero porque además yo me vine formando con una línea específica respecto al autismo, me encontré con otra que decía totalmente lo contrario, me empecé a formar por ahí y me encontré particularmente con un caso que me derribó todo ese saber y que fue el que me propuso, digamos, me invitó a escribir. Estoy con ese caso escribiendo sobre estas cosas, sobre no sé si llamarlo lo originario o eso que ya está perdido, pero que sigue apareciendo ahí, ¿no? Y que me parece que hay música, poesía y escritura se tocan. Me haces pensar en un costado de la escritura de lo que uno llama casos. Cuando yo me propuse hace poco escribir un libro que quería clínico, quería escribir casos. Y uno también se brinda cuando más o menos está en el entorno de la escritura a lo que salga, a lo que pase y no se impone eso. Y me quedé escribiendo un solo caso. O sea, de repente el libro se fue armando con un solo caso. Y yo decía, bueno, pero estaría bueno dar cuenta de otros casos, pero no. Seguía volviendo a ese solo caso. Y lo que me hace pensar es, Freud es un escritor de una pluralidad de casos, donde iba dando cuenta de casos, este caso, Elizabeth, ¿no? Como, y de repente se empezó a quedar con un caso. La pregunta es, si a vos te parece, ¿no? Si ese quedarse con un caso no era porque él armaba un caso y se decidía, sino porque son esos casos que de repente te toman, como te toma un libro, y no te sueltan y de repente te hacen pensar. O sea, no es el caso que va a ser emblemático para todos, sino es el caso que se interpuso en tu pensamiento, en tu teorización, en lo que venís trabajando, y no te suelta porque hay que decir algo de ese caso que una y otra vez te va poniendo en jaque en lo que vos estabas pensando. Si algo de esto no le habrá pasado a Freud, con esos Mm, grandes casos como el hombre de las ratas, no como el planteo sería, no voy a teorizar sobre un caso, sino este caso se me impuso de manera tal que no encuentro la forma de seguir hablando de casos, sino que hablo de este hasta donde dé. ¿A ujú. vos te está pasando algo por el estilo? Me- Sí, con este caso, es un niño muy pequeño además, 2 años y medio, y yo creo que, yo creo que uno queda tomado por el caso, y algo hay que decir. Yo hace pocos meses atrás
que tuve que presentar un caso para un seminario para México, me pregunté por qué quiero contar este caso. Porque tenía varios, pero ¿por qué quiero contar este caso? Bueno, resulta que era un caso que a mí me llevaba a interrogarme sobre la escritura, justamente. ¿Qué se escribe? La pregunta de la presentación fue, ¿qué se escribe en la interrupción de una cura? Esa es la pregunta que yo tenía, ¿no? ¿Qué se escribe y dónde? ¿No? Es un caso que trabajé muy intensamente, con una historia muy compleja, pero que cuando se interrumpe, yo termino, quien se va con un diagnóstico de esa interrupción soy yo, digamos, ¿no? Me diagnostican una calcificación en el talón, bueno, después eso lo llevé a análisis, obviamente, ¿no? Pero ¿por qué después necesité escribir? Porque obviamente la rehabilitación y todo me ayudó a volver a pisar, podríamos decir, firme, ¿no? Pero necesité escribirlo. No solo escribirlo, sino que reescribirlo, porque lo reescribí con distintos enfoques, ¿no? La pregunta por la escritura de la interrupción, la pregunta por el cuerpo del analista, la pregunta por la escritura y la superficie del cuerpo. Bueno, lo presenté en distintos lados con distintos sesgos, no solo porque era un caso rico que no se agotaba, sino porque yo no podía terminar de decir lo que quería decir. No creo que aún haya terminado ni encontrado qué es eso que quiero decir, pero digo, ¿por qué lo sigo Bueno, escribiendo y lo sigo encontraste compartiendo? algo, encontraste algo, encontraste una Mm, causa, sí, que es la posibilidad de hacer con la pregunta sin ponerle una respuesta. O sea, la pregunta mm, es un dispositivo que causa decires siempre y cuando no intentemos responderla, claro. ¿no? De alguna manera vos hiciste un procedimiento, la pregunta por tal cosa, la pregunta por tal cosa, la pregunta, fuiste como abriendo y haciendo causa de eso, y me parece que eso es lo enriquecedor de esto. Después, claro, alguna conclusión, respuesta advendrá, Mm, alguna terminación, no sé si incluso puede ser una respuesta que no sea conclusiva, este, pero es una causa en ese punto, ¿no? Nos deja ujú. en un principio de causa. Quiero desviar un poco la atención porque me interesa este punto. Eh, ¿Cuál es tu último libro? ¿Cuál fue tu último libro escrito? El último Claro, fue clinicar la discapacidad al sujeto en espera. Lo armamos con escritos de algunos colegas, pero el puntapié inicial fue una presentación en un congreso que dio mucho de intercambio, entonces, bueno, estaría bueno que circule. Eh, hay entonces en los libros que vos vas generando una propuesta de intercambio, una propuesta de hacer como la construcción de varias voces que sostengan ese decir que se propone, mm, ¿no? O sea, sí. no es el primer libro que vos te pones como compilador, que te pones como a ver qué se puede hacer como, ¿no? Mm. Esa forma de llevar a la escritura, esa interpelación, esa pluralidad, ¿en qué enriquece para vos al psicoanálisis? Bueno, te parafraseo o te cito nuevamente. Cuando vos una vez me dijiste que uno nunca, no, nunca no, uno no escribe solo, para mí fue iluminador en algún punto, porque para mí la escritura era un ejercicio de soledad, por eso me parece que me costaba un montón. Y a su vez, en el campo del psicoanálisis, que es algo que lo que vengo escribiendo últimamente en relación al psicoanálisis, la política del psicoanálisis tiene que ver con el lazo. Entonces, las publicaciones eh, que son el 90% de las publicaciones que hice en conjunto con otros, lleva implícita y explícitamente, si se quiere, esta política que para mí no es que yo voy a elegir
a personas de renombre para que el libro circule y se venda. El libro es producto de un trabajo, de un ciclo que yo vengo coordinando, los que son en serie, pero también producto del encuentro con otros y del efecto de ese encuentro con otros. Entonces, yo entiendo el psicoanálisis así, que es que su política implica o concierne al lazo con los otros, con todas las dificultades que eso implica, ¿no? Ya Freud lo había dicho, ¿no? El otro es nuestro auxiliador necesario para vivir, pero a su vez es lo peor que también nos puede pasar. Entonces, eh, la política del lazo con otros y a su vez la política por la cual yo publico con esas otras personas es justamente por el efecto de ese lazo, es por transferencia. Entonces yo hago que la transferencia de trabajo eh, circule como el efecto de lo que ahí se puede decir, se puede escribir. Entonces, Bueno, por ahí entiendo las publicaciones en conjunto. bueno, para ir cerrando, así que te voy a hacer una pregunta que es, por ahí ya la contestaste. ¿Qué libro no psicoanalítico, sí, le recomendarías a una psicoanalista? Libro no psicoanalítico. El odio a la música de Pascal Quignard, siempre uno de mis 3 libros predilectos. Eh, el libro de Carlos Escliar me parece que es muy interesante, toca varias cuestiones. Me dijiste uno, no sé, no sé. Dijiste dos Eh, y dije estabas dos. buscando un tercero. Estaba buscando un tercero, pero sabes que justamente la duda se me arma es si es psicoanalítico o no. Yo creo que el enfoque no, pero dice mucho del psicoanálisis, que es cuidado con la música, el tuyo. ¿Por qué? Porque son libros a los cuales vuelvo. Ok, Yo siempre recomiendo, si recomiendo un libro es porque lo leí más de una vez ok. y a los cuales vuelvo, así que Bien, bueno, Walter, muchas gracias por brindarte a la entrevista, la experiencia. Me parece que vamos a tener que hacer otra charla en otro momento para ahondar en otras cosas, mucho pero gusto. te agradezco muchísimo. Bueno, gracias a vos por la apuesta y la propuesta y, y por volver a relanzar las ganas de seguir escribiendo y compartiendo. Así que gracias. Bueno, muy interesante la charla, la verdad muy enriquecedora. Les cuento entonces el currículum. Walter García es licenciado y profesor en psicología por la UBA, miembro del FAR, que son los Foros Analíticos del Río de la Plata, enseñante en el Colegio Clínico del Río de la Plata y de la Escuela de Psicoanálisis en el Distrito 15. Es psicólogo en la Escuela Especial María Montessori, docente de educación superior en discapacidad neuromotora y visual, miembro de la Comisión de Discapacidad del Distrito 15 y coordinador del ciclo Infancias y Psicoanálisis desde el 2017. Además, realiza supervisiones en distintas instituciones educativas y de salud, autor y compilador del libro Infancias en Psicoanálisis, el volumen 1, Avatares de la Constitución Subjetiva, también autor y compilador del libro Infancias en Psicoanálisis, volumen 2, Territorios y Desbordes de lo Infantil, coautor de Hacerse un cuerpo en el autismo y la psicosis infantil y coautor de Clinicar la discapacidad, el sujeto en espera. Bueno, espero que se puedan encontrar con sus libros porque es muy interesante el recorrido que va armando y también es muy interesante por las herramientas clínicas que nos brindan. Muchas gracias.